Muy bien, pues Dios los bendice. Hoy vamos a seguir con el Evangelio de Lucas. Y dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esa pregunta fue la que dos de los discípulos de Juan el Bautista le hicieron al Señor Jesús. Una interrogante que le manda precisamente Juan el Bautista al Señor Jesús, después de recibir las nuevas de esos milagros maravillosos que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Y justo después de los 2 milagros que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Y que fueron milagros que el Señor hizo después de darnos, ¿recuerdan el Sermón del Monte? Después del Sermón del Monte, el Señor hizo esos 2 milagros que vimos el domingo pasado. La sanidad del siervo de un centurión y recuerdan la resurrección de la viuda de... ¿Quién se acuerda? ¿De dónde era esa viuda? De Naín. De Naín. ¿Está ahí? La viuda de Sarepta fue lo que hizo Elías, ¿recuerdan? Elías fue. Pero esta viuda de Naín fue la que se encontró con el Señor Jesús y todos los que le seguían y se toparon de frente, ¿no? Las dos comitivas. La que iba con el féretro, ¿sí?, a enterrar a este joven, al único hijo, y Jesús venía caminando con todos sus discípulos y los que le seguían, y la ve llorando, ¿no? Y su gran misericordia hizo que el Señor le dijera, ¿recuerdan? Ya no llores más, de pronuncia las palabras, no llores más, y cuando ve a su hijo en la caja, en el féretro, le dice, joven, levántate y anda, ¿no? Y el joven en ese momento se levantó y hablaba y se lo entregó a su madre, dice. Hermosos milagros que vimos. Y en ese momento, cuando le dan las buenas nuevas a Juan y se entera, él estaba, ¿qué creen?, en la cárcel. En la cárcel, recuerdan que ya había sido encarcelado por causa de Herodes y de Herodías, ¿no? Esta pareja pervertida que no quisieron aceptar la exhortación de Juan, ¿no? Que Juan le decía, no es correcto que vivas con la esposa de tu hermano, ¿no? O sea, que te hayas juntado con ella. Y entonces, ¿qué pasó? Herodes se enojó y lo encarcela. Y allí estaba Juan el Bautista padeciendo en esa situación y él escuchaba, ¿no? Iban sus discípulos y le decían las cosas que estaban sucediendo. Pero yo creo que ahí Juan, pues, le surgieron interrogantes. Y una de esas fue esta, ¿no? Fue esta precisamente. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿No? Pero el Señor Jesús, como lo decíamos hace un rato, Él tiene esa capacidad de cambiar nuestra aflicción, nuestro lamento en baile, nuestro lamento en gozo, ¿verdad? Y lo va a hacer precisamente después de esta interrogante que le van a hacer esos 2 discípulos. El Señor Jesús le iba a dar algo muy importante a Juan: la seguridad de su salvación. Fíjense, la seguridad de su salvación, y no solo a él, sino a sus discípulos y a todos aquellos, a los discípulos de Juan que fueron a hacer la pregunta, los que seguían a Juan, la gente que conocía a Juan y que se había bautizado con él, y a muchos otros que estaban ahí también en ese momento escuchando la pregunta de los discípulos, ¿sí? Y escucharon lo que el Señor Jesús iba a decir. Y que estaban viendo además, porque dice la palabra que en la misma hora el Señor Jesús seguía sanando. En ese mismo momento que fueron a hacerle la pregunta, todo ese lapso el Señor Jesús seguía sanando a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, a muchos ciegos dio la vista. Pero además, estos últimos que estaban viendo eso, los que se quedaron, que estaban ahí escuchando toda la conversación de los discípulos y de Jesús, iban también a ver algo maravilloso, ¿sí? Iban a ver maravillosa respuesta también del Señor Jesús, escuchando uno de los pocos elogios que el Señor Jesús hacía de un hombre, ¿no? De un nacido de mujer, como él mismo lo menciona, ¿no? Él mismo dice, de los nacidos de mujer, refiriéndose a
Juan el Bautista, ¿no? Y por medio de ese elogio iba a dar otra de las enseñanzas maravillosas que da nuestro Señor. Amén. Muy bien, saca tu Biblia, por favor. Vamos a Lucas 7, del 18 al 35. ¿Ok? Vamos a ver del 18 al 35. Reina Valera lo titula Los mensajeros de Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces vamos a leer primero, por favor, del 18 al 23. ¿Sí? Del 18 al 23. Lucas 7, 18 al 23. Adelante, hermano. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Podemos ver en este pasaje a Juan el Bautista, el segundo Elías, al profeta que después de 400 años sería usado para abrir el camino al Mesías prometido, haciendo una pregunta que nos podría hacer pensar que su fe estaba flaqueando, ¿no? Que su fe estaba empezando a vacilar. ¿Y por qué no? Si el mismo profeta Elías también tuvo momentos de temor, ¿no? Y hasta de depresión, lo sabemos. El primer Elías se deprimió, se fue, ¿no? Se fue a esconder, lloraba, ¿no? Se sentía solo, se sentía atacado, ¿no? Por todos los adivinos, ¿no? Que estaban en contra de él y todo lo que estaba sucediendo por profetizar la palabra de Dios, ¿no? Y se sintió también en algún momento con temor. Pues de la misma manera yo creo, pues, ¿por qué no se iba a sentir así también Juan el Bautista, ¿no? ¿Por qué el segundo Elías, Juan el Bautista, no podría estar pasando por la misma experiencia, ¿no? Pasando lo mismo. Si estaba en la cárcel, imagínate, encarcelado por causa de lo que decíamos, de una mujer y un hombre pervertidos y molestos que lo tenían encarcelado por no haber soportado esa exhortación que les hacía. Y solo les hablaba de qué, de corregir el camino, ¿no? Les estaba diciendo algo bueno, ¿no? Una grave falta que ellos estaban haciendo que debían corregir, que ofendía al Señor, ¿no? Era bueno lo que buscaba Juan en ellos. Arrepiéntete, no es correcto, corrige el camino, ¿sí? ¿Cómo no se iba a sentir triste si buscaba hablarle la verdad y le pagaban con esto, ¿no? Encarcelándolo, ¿sí? Y no solamente estaba encerrado, sino con el riesgo de morir, ¿no? Con el riesgo de morir. Aquí tenemos la imagen que les compartí en WhatsApp. Apenas se ve ahí, ¿no? Un poquito. Se ve como muy oscuro. Así, les decía, así debió haber sido de oscura esa prisión en la que lo tenían. Porque recordemos que no eran buenas gentes, ¿no? Y Herodes para nada, ¿no? Entonces, lo quería hacer padecer, ¿no? Por haberle señalado su error. Y ahí están sus 2 discípulos yéndolo a visitar, dándole las buenas nuevas. Y Juan, con una muy entendible y probable situación de fe, de prueba, ¿no? De prueba para su fe. En ese momento manda la pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Qué situación tan difícil para Juan, ¿no creen? Estar ahí en la cárcel, sabiendo que Jesús seguía haciendo milagros, que seguía caminando el reino, pero él decía: ¿y yo por qué estoy aquí, no? ¿Qué sucede? Si tiene el poder, ¿no? No lo dice la Biblia
Pero reflexionando yo me imaginé muchas cosas. ¿Qué pensaría Juan en ese momento, no? Para mandar a hacer esa pregunta. Sí, sé que está haciendo milagros, está haciendo cosas poderosas, pero Herodes tiene el poder ahorita de encarcelarme, ¿no? ¿Qué pasaría en su mente? Por supuesto, una prueba de fe. Y eso también yo te diría, amado, ¿cuántos de nosotros no pasamos por pruebas igual, no? Pruebas de fe. Muchas veces cuando exhortamos a alguien sobre su manera de vivir o se busca apoyarlo, ¿no? Igual que a Herodes para que corrija ciertas malas actitudes de su vida, cosas que está haciendo incorrectas, que sabemos que le van a traer, ¿no? Condenación. Lejos de reconocer su error, esa persona se molesta, ¿no? Y empieza a tratar de hacer callar su conciencia, atacándonos, ¿no? Atacando a su pastor o atacando al hermano que lo está exhortando, ¿no? Que le está mostrando cuál es su situación delante de Dios, queriendo ayudarlo a que voltee las cosas, a que corrija el camino, ¿no? Pero te voltea más bien las cosas a ti, ¿no? Casi queriendo que parezca que es culpa del pastor lo que le sucede, o es culpa de otro más, de cualquier otro. Lo decíamos en el estudio del viernes, ¿no? Lo de varones, ¿recuerdan? Que muchas veces cuando no queremos tomar nuestra responsabilidad de varones, nos conformamos con ver que otros hagan, ¿no? No, pues yo no puedo, yo estoy cansado, yo estoy ocupado, pero pues mientras hay otros, ¿no? Qué bueno que otros hagan. Al grado de que decíamos que muchos viven incluso hasta de los deportes, ¿no? De los deportes, en lugar de tomar ellos su hombría bíblica y varonil, no, yo prefiero ver, mira, y soy fan de Messi, soy fan de Cristiano Ronaldo, y hasta usan sus camisetas con sus nombres, ¿no? Y dices, ¿cómo? ¿No? O sea, vives de las victorias de otros, ¿no? De la misma manera pasa, y esto es lo que le estaba pasando a Juan el Bautista, ¿no? Se enfrentó con un hombre que lejos de asumir su responsabilidad y reconocer su culpa, se la volteó a él, ¿no? Y agarró y parecía que el culpable era Juan, ¿no? Y lo metió a la cárcel. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo no se iba a sentir así Juan el Bautista? Estoy seguro que a muchos nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado eso. En una crisis de fe, el Señor también se muestra, como lo va a hacer aquí. Fíjense, cuando hay situaciones como las que hablábamos ahorita, ¿no? Gente que está en inundación, gente que está en enfermedad, gente que está pasando por, incluso en las cárceles, ¿no? Hay gente que su fe está siendo probada. Ayer encontrábamos cristianos también ahí, y estaba el Nuevo Testamento y encontraba su Biblia. Y estaban pero tristes. ¿Cuánto lleva aquí? No, ya llevo meses. Pero pues no se preocupe. Luego recuerde que aún aquí agradecemos al Señor. Aún en esta situación le damos gracias y usted se puede llenar de gozo hoy. A lo mejor llegó el momento. ¿Qué está buscando el Señor? El Señor, se los platicaba creo ayer, ¿no? El Señor no se distrae. El Señor no dice, ya se me enfermó uno, ya se me enfermó otro. Bueno, ni modo. No. El Señor sabe perfectamente cada situación que es necesaria para nuestra vida. Y la utiliza como una oportunidad precisamente para mostrarnos algo, ¿sí? Para fortalecer nuestra fe, para quitar cosas que no están bien, ¿no? Que quizá nos han estado nublando el entendimiento. El Señor usa toda situación con poder. Y aquí les puedo asegurar que estaba haciendo lo mismo con Juan el Bautista en la cárcel. El Señor le iba a mostrar una gran verdad, dando testimonio en esa misma hora. Cumpliendo, ¿qué decía ahí? ¿No? En esa misma hora estaba sanando, ¿no? Seguía haciendo milagros el Señor. Estaba haciendo todo lo que había sido profetizado por el profeta Isaías, ¿sí? Porque sabemos que ya había venido haciendo todo esto, ¿no? Lo dice el 21, ¿no? Lo dice el 21. Él ya había venido haciendo, pero el Señor Jesús le manda a decir esto. En esa misma hora, dice, sanó a muchos de enfermedades, plagas, espíritus malos, a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Fíjate, esta última exhortación del versículo 23 era un mensaje de aliento para Juan. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Una bienaventuranza. ¿Recuerdan que vimos las bienaventuranzas? ¿Qué quería decir bienaventurado? ¿Quién se acuerda? Más o menos tenía otra acepción. Es felicitado, muy felicitado, ¿no? Muy feliz, muy felicitado aquel que no halle tropiezo en mí. Una vez que los dos discípulos de Juan le mencionaron esto, ¿qué creen? Juan iba a poder estar tranquilo de lo que había hecho. Que la predicación que Dios le había mandado y su declaración de que Jesús era mayor que él, ¿recuerdan? ¿Sí? Estas palabras de Jesús le iban a dar un refresco a él y un descanso a su alma. Aún estando ahí en la cárcel, en peligro de muerte bajo la autoridad de Herodes, ¿sí? Juan se iba a dar cuenta que no se había equivocado. ¿Ven? Porque estaba dudando, ¿no? Híjole, ¿eres tú o vamos a esperar a otro, Señor? ¿Eres tú el que había de venir o todavía no? Aquí voy a terminar mis días sin haber visto al Mesías, ¿no? Fíjense cómo flaqueó, siendo que Dios ya le había mostrado, ¿no? A Juan, él ya lo había declarado, que Jesús era ese que había mandado el Señor, al que todos estaban esperando, ¿no? Al que había profetizado en Malaquías. ¿Recuerdan? Sí. Yo te diría, amado, de esa misma manera nosotros debemos de confiar y sentirnos seguros de nuestra salvación. Incluso aunque estemos pasando por momentos difíciles, de enfermedad, en los que el enemigo nos quiera mostrar que quizá hemos fallado, ¿no? Que nos quiera decir, pues ahí está, no que crees en el Señor Jesucristo, no que tu Padre es Dios, y ve dónde te tiene, ve dónde están tus hijos, ve por la que están pasando. El enemigo sabemos que es así, ¿no? El enemigo nos quiere hacer dudar de nuestra salvación, nos quiere zarandear, ¿sí? Para que nuestra fe decaiga. Pero el Señor, fíjense, con su poder y su amor, lejos de que nuestra fe decaiga, después de esos momentos duros y difíciles, ¿qué va a generar? Mayor fe. Lo que decíamos, cambiar el lamento en gozo. ¿Sí? A pesar de que sí parezca, y la gente te va a decir, pues ahí está, los cristianos, ¿no? Pues también les pasa, también están en el hospital, ¿no? Muchos de los que estaban ahí, una cama de 6, podían decir, no, yo no quiero, y ver al que estaba allá con su Biblia y todo afligido y llorando, ¿no? Pues ahí está, ¿y dónde está su Dios, no? Esos momentos, amados, en cada uno de nosotros pueden pasar, aunque ya seamos cristianos, pero el Señor lo que quiere es que nos aferremos a Él, a la seguridad de nuestra salvación. Cuando estamos seguros de que Él nos salvó, si estamos seguros de que somos sus hijos, debemos de estar, suena dificilísimo, pero debemos de estar gozosos, confiando en Él, ¿no? Confiando en que Él no miente, Él es fiel y verdadero, que fue lo que le estaba mostrando Jesús a Juan. ¿Se dan cuenta? Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído, por favor, ¿no? Él lo sabe bien, es lo que él predicó, lo que le fue mandado predicar, y lo que predicó Isaías y los profetas se está cumpliendo en mí. Sí soy yo. Que esté tranquilo, ¿no? Que descanse su alma ya, porque sí predicó bien, sí dijo, abran el camino de manera correcta. Amados, nosotros también debemos de sentir esa seguridad. El Señor nos habla precisamente en su palabra, nos dejó la predicación, nos dejó la enseñanza precisamente para que en los momentos difíciles, en esos momentos donde nuestra fe
esté flaqueando, nosotros escuchemos su voz y digamos: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. No importa lo que me digan, no importa lo que esté pasando en mi trabajo, no importa lo que esté pasando en mi vida, no importa lo que esté pasando con mis hijos, que me está afligiendo. No importa. Yo sé que soy un hijo de Dios y que mi fe está puesta en Él, en el que me rescató y en el que me redimió en la cruz. Ahí debe de estar puesta nuestra mirada siempre. Mirad a mí, nos dice el Señor, ¿no? Mirad a mí. Miremoslo a Él. Y yo te diría, cuando el enemigo está diciendo: no eres digno, ve lo que te está pasando, lo mereces, ¿no? Eres un pecador más. Por eso estás pasando esto, por eso te está sucediendo. Quizá hay una parte de verdad en eso que dice Satanás. Es, yo creo que el único momento en el que el padre de mentira dice una verdad. Sí, somos pecadores, ¿no? Es verdad. Si nos señala como pecador, como indigno, dile: es verdad. Yo lo sé. Soy indigno, soy pecador. Pero donde mete la mentira es que lo que estás pasando es por eso. No es verdad. ¿Sí? Si está pasando es porque nuestro Señor así lo dispuso. ¿Sí? Y sí, estoy pasando por un momento de aflicción, pero a mí me salvó Jesús. Esa es la respuesta para Satanás. Sí, soy indigno, soy pecador, no merecía nada, pero la gracia de mi Dios me ha rescatado, me ha redimido. La gracia de mi Dios me va a sanar y me va a sacar de esta situación. Así le debemos de responder. Nos equivocamos, amado, y es verdad. Todos hemos pecado. Todos, y aún siendo ya redimidos, aún siendo justificados, sabemos que estamos en un proceso de santidad, ¿no? Y estamos caminando y nos volvemos a tropezar y a caer. Y nuestra fe puede flaquear y el enemigo se va a encargar, ¿no?, de usar a otros para señalarnos. Pero nosotros, firmes, asidos de la palabra. Por eso es importantísimo, amados, estar en la palabra, estar estudiando, participar en discipulados, ¿sí?, en la prédica, para que nosotros podamos tener esa seguridad, para que el Señor, así como mandó a los mensajeros a esos 2 discípulos de Juan, a decirle a Juan, así nos hable a nosotros. Por eso manda mensajeros, ¿no?, a los que están caídos, a los que están en situación de cárcel, en situación de hospital. Ayer lo vimos. Fuimos utilizados como esos 2 discípulos, ¿no?, los que tuvimos la oportunidad de ir, para llevar ese mensaje a esos que estaba su fe flaqueando. Incluso, como les digo, a cristianos, a hermanos que estaban ahí. Y yo lo veía cuando estaba yo orando por él, no cerraba los ojos. Dije: ¿qué está pasando, no? ¿Cómo se siente este hermano? Ha de estar dudando. Pues sí, me viene a decir: Señor, que tú puedes sanarme. Me viene a decir: Señor, que tú me amas. Me vienen a recordar el evangelio que tengo aquí en mi Biblia cerrada en el buró. Pero yo no veo, ¿no?, que obres en mi cuerpo. Pasa. Le pasó a Juan. Nos puede pasar a nosotros, es verdad. Pero ahí es donde el Señor manda mensajeros que llevan lo más importante, que es su palabra. Y es por eso que nosotros debemos de estar aquí en la palabra. Las Biblias cerradas en los burós, como lo vi en esa persona, dije: no sirve, ¿no? Tienes que estar así, tienes que estar abriéndola y mostrando, que el Señor te esté mostrando, ¿no?, lo que está sucediendo, que el Señor te esté dando consuelo y aliento. Y es aquí donde lo encontramos, amado. Sí, es aquí. Y si no la tenemos, por ejemplo, hubo alguien que dijo: yo estaba orando para que me trajeran una señora. Y dice: ay, y con otras 3 que estaban de este lado, y todas escucharon. Y ya me iba y dije: Señor, aquí me quedo. Y me quedé a predicarle, ¿no? O sea, porque vi que el Señor había permitido eso. A través de esa mujer que respondió, dijo: ay, yo había estado orando para que me trajeran una. Así. Y las demás se quedaron así como:
sorprendidas, ¿no? Y vi que muchos la toman, están así en la cama y se la dejan. Y vi cómo empezaron a abrirlas. Y en lo que yo hablaba ya estaban leyendo. Dije, Señor, gracias. Ahí está el Señor obrando, ¿no? En esas fees flaqueando, en esas fees vacilantes, llega el Señor y nos vuelve a hablar, y nos vuelve a levantar, y nos vuelve a consolar, y nos vuelve a dar esperanza. Ese es el poder que tiene nuestro Señor. No lo dejemos. Sigamos adelante. Si tú has creído en Él con todo tu corazón y has entregado tu vida a Él, puedes tener esa seguridad de la salvación. No lo dudes. A pesar de lo que esté sucediendo, a pesar de lo que te diga el enemigo, no lo dudes. Así lo dijo, ¿no?, el Señor a través del apóstol Pablo en su mensaje a la iglesia de Filipo. Fíjate, Filipenses 1:6. Acompáñame. Muchos lo conocemos, pero no está de más volverlo a repasar. Filipenses 1:6. ¿O Gaby, quién lo quiere leer? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué hermosa promesa. Estando persuadido de esto, o sea, ya convencido, ¿sí? Sin duda alguna de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Dios el que inició la buena obra en nosotros. Lo que hablábamos ahorita. Una vez que somos justificados, ¿sí?, por la sangre de Cristo, una vez que somos ya justificados, perdonados, entonces inicia este proceso. ¿Quién lo inicia? El Señor. ¿Sí? Esa buena obra es de lo que les hablaba, la santificación. ¿Se dan cuenta? La santificación que dura toda la vida. Toda nuestra vida. Se termina hasta el día en el que este cuerpo mortal se acaba, ¿sí?, pierde la vida, y entonces es el momento que somos glorificados en el día de Jesucristo, ¿sí? Amén. Después de este mensaje hermoso, amados, con el que el Señor Jesús estaba mandando gran consuelo a su primo Juan, recuerdan que lo veíamos en los primeros versículos, que ellos eran familiares, ¿no? María e Elizabeth, la mamá de Juan, no se especifica muy bien, pero ya en más estudios viendo, pues sí podían haber sido incluso hasta primas hermanas, ¿no? Entonces, Juan y Jesús también eran, ¿no? Pues eran primos, ¿sí? Y podemos ver que ese mensaje que le mandaba a su primo, ¿y por qué menciono primo? Porque vemos además un lazo familiar estrecho ahí, ¿no? No nada más vemos un lazo familiar estrecho, sino un propósito divino en el ministerio de los dos. O sea, imagínense, un primo de él, que además había sido mandado antes que él a predicar y abrir el camino, ¿no? Este mensaje hermoso estaba también siendo escuchado por otros más, ¿sí?, que además se iban a quedar. Una vez que se fueran los discípulos de Juan, se quedan otros y ya no escuchan. Los discípulos, hagan de cuenta, los discípulos reciben el mensaje y se van a decirle a Juan, ¿sí?, los discípulos de Juan, y se quedan otras personas y van a escuchar esto hermoso del 24 al 30, fíjense. Vamos por favor a leer del 24 al 30. No, estamos leyendo del 24 al 30, Lucas 7. ¿Sí? Lo que sigue después de los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan van, le entregan el mensaje a Juan, se van, pero se quedan otras personas ahí, los que estaban viendo los milagros, ¿sale? ¿Quién quiere leer? Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente que saliste a ver al desierto. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Pregunta. Ajá. Una caña sacudida por el viento. Más, ¿qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en los deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, aquel que saliste a ver, a un profeta, sí os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío un mensajero delante de tu faz,
el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es el mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Amén. Fíjense, aquí está el elogio que les decía de los pocos que el Señor Jesús hizo. Dice, digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero aún así que dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Este elogio tan especial lo estaba emitiendo el Señor Jesús hacia Juan el Bautista, ¿no? Un elogio para él, pero no llegó a oídos de él, ¿se dan cuenta? Él ya no lo supo, porque los discípulos de Juan, los mensajeros, ya se habían ido. En ese momento que se van, es cuando el Señor Jesús lo dice, ¿sí? Lo menciona el Señor Jesús para una audiencia muy especial, fíjense, una audiencia que estaba ahí, dando testimonio de la respuesta que estaba mandando, que sí había escuchado lo que el Señor Jesús le mandaba decir a Juan, pero además, ¿sí?, estaban ahí. Y esa audiencia eran gente del pueblo, publicanos, que eran considerados, ¿sabemos qué?, pecadores, y no nada más por los fariseos, ¿no?, sino por todo el pueblo. El pueblo no quería a los publicanos, los consideraban unos pecadores de los peores. Y los fariseos, que siempre andaban detrás de Jesús, ¿no?, ahí buscando tentarle. Ahí estaba esa audiencia especial que el Señor Jesús había escogido. Y a todos estos les pregunta además, después de este elogio, dice, ¿qué esperaban ver? Diciéndoles, ¿qué salisteis a ver al desierto, no? Así como diciéndoles, ¿qué querían ver? A ver, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Sabemos que Juan, ¿cómo vestía? ¿Quién se acuerda? Con vestiduras de camello, ¿no? Dice, o sea, piel como de piel de camello, y que andaba, pues no era nada de vestiduras delicadas, no eran como las de los fariseos, ¿no? ¿Sí? Y les dice, he aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, ¿en dónde están? Dice, en los palacios de reyes, ¿no? Nada de lo que vieron ustedes era Juan, ¿se dan cuenta? Lo que muchos esperaban ver, les dice, no es lo que vieron. Juan no era un hombre bien vestido. Los bien vestidos estaban viviendo conforme a sus deleites, ¿no? Y visten vestiduras delicadas, ¿no? Están en palacios. Mas, ¿qué fue lo que encontraron? Les dice el Señor, un profeta, un hombre de Dios que nada tiene que ver con las cosas y deleites del mundo. Por eso Juan no estaba vestido como ustedes creen que visten los que vienen a traer su palabra, ¿no? No viene como los sacerdotes y los fariseos que ustedes conocen. Juan venía completamente diferente y no andaba como los fariseos, ¿no? O como Herodes, fíjense, ¿recuerdan? Herodes era también del pueblo judío. ¿Y cómo vivía? En deleites, ¿no? Y ropas, se vestía así como a la moda de ese tiempo, ¿verdad? Así, como si fuera príncipe, alguien que se exaltaba a sí mismo, ¿no? Dice, no es nada de eso, nada tiene que ver lo que encontraron. Era un mensajero verdadero, un profeta de Dios. Y no nada más eso, les dice, por eso les menciona, sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí, envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Lo que ya habíamos visto alguna vez, ¿recuerdan cuando hablamos de Juan? Que había sido predicado en Malaquías, ¿recuerdan? Malaquías 3:1, el último profeta que Dios utilizó en el Antiguo Testamento, con el cual cierra y abre el silencio profético de más de 400 años, ¿se acuerdan? ¿Sí? Malaquías 3:1, vamos a verlo. Si quieres, Luz, que estás ahí, cerquita. He aquí, yo envío a mi mensajero, el
cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseéis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Y ahí está, ¿recuerdan? Esta es lo que repite Jesús precisamente, ¿no? El cual preparará camino delante de mí. Yo envío a mi mensajero, dijo el Señor, ¿no? He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto, amados? Nuestro Señor Jesús. El ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí lo estaba diciendo el Señor Jesús, dejándoles claro que Él era el Mesías prometido y tan esperado por el pueblo judío. Y Juan, ese mensajero. ¿Se dan cuenta? Estábamos viendo aquí que Jesús estaba dejando claro nuevamente, utilizando la profecía de Malaquías, que Juan era el mensajero que había mandado Dios, y Jesucristo, Él mismo, dice, el Mesías prometido y tan esperado por el pueblo judío y los pueblos de alrededor de ellos, ¿no? Los pueblos, recuerden que no solo los judíos estaban esperando al Mesías, nos lo deja ver la samaritana, ¿no? La samaritana le dijo, sabemos que viene, ¿no? Va a venir el Mesías también, ¿sí? También Moisés se los había enseñado a los de Samaria, aunque ellos traían un Pentateuco un poquito diferente. Sin embargo, también esperaban al Mesías prometido. Y es cuando Jesús se les revela a la samaritana, ¿no? Por eso les digo que el pueblo judío esperaba y todos los pueblos de alrededor también estaban esperando al Mesías. Por eso el Señor les dice con toda autoridad, ¿no? Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué estaba diciendo el Señor a esta audiencia? ¿Qué les estaba dejando claro? Que sí, Juan era el mayor de los profetas, ¿no? Y el mayor de los nacidos de mujeres, de todos los hombres que habían visto, de todos los profetas que habían venido. Pero aún siendo ese mayor que todos, era el más chiquito, ¿no? En el reino de Dios. Quiere decir que la sabiduría del mundo, la revelación que el mundo cree tener por hombres, no es nada comparada con la sabiduría de Dios. ¿Sí? Amén. Con lo que se sabe del reino de Dios, que es lo que Él les estaba predicando, ¿no? Tanto Juan primero abriendo el camino, como el Señor Jesús. Y esa sabiduría, ¿qué creen? Solo es compartida con los que creen en el Hijo del Hombre, con los que han creído en Jesucristo. De los cuales una parte de los que estaban en esa audiencia sí creyeron, ¿no? Dice el 29, y todo el pueblo, todos los que estaban ahí del pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Quiere decir que en ese momento muchos dijeron, sí, pues estaban escuchando el elogio del Señor Jesús a Juan. Dijeron, queremos el bautismo de Juan, ¿no? Y además creemos y justificamos a Dios por esto. Fíjense cómo las palabras del Señor Jesús estaban cambiando todo, ¿no? Pero por otra parte, ¿qué dice? Había una audiencia que no le creyó. Los que se consideraban a sí mismos merecedores, ¿no? Del reino de Dios y conocedores de las Escrituras. Que más bien eran los de los que estaba hablando. Eran conocedores de las cosas del mundo, de las tradiciones que les habían heredado sus padres, porque sabemos que eso pasaba con los fariseos y con los maestros de la ley, ¿no? Que seguían más bien costumbres que no estaban en la palabra. Muchas de las cosas que hacían no estaban en la palabra, pero ellos asimismo se consideraban muy celosos de guardar esas tradiciones heredadas, ¿no? Y no creyeron. Y lo dice así la Escritura. El 30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Dice, fíjense, lo que Dios hablaba de sí mismo,
a ellos mismos, los desecharon, no siendo bautizados por Juan. Al momento de decir nosotros no creemos, ¿no?, en lo que Juan predicó, lo que profetizó, y no nos bautizamos, ellos mismos estaban desechando, ¿no?, desechando lo que Dios había mandado, esos designios que había mandado por la predicación de Juan y de Jesús, ¿sí? Ellos lo desechaban. Y el Señor sabía perfectamente eso, ¿no? Por eso lo dijo. Y dijo, ¿qué dijo el 31, del 31 al 35? Fíjense. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? Este se lo leo yo. ¿Y a qué son semejantes? Fíjense, dice el Señor Jesús: ¿a qué los compararé? Hablando precisamente de estos que no creían. ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Fíjense qué importante mensaje podemos ver. El Señor Jesús les estaba dejando ver que nada, prácticamente le está diciendo a los fariseos, nada les parece, ¿no? No entienden nada. Tenían una falsa sabiduría. Por eso termina diciéndoles: la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Solamente, ¿no? La verdadera sabiduría, ¿cómo se va a justificar? ¿Cómo podemos saber que alguien es sabio? Cuando lo vemos en su forma de actuar, ¿no? Entonces, este sí es un hijo de la sabiduría. Este sí es sabio. ¿Por qué? Por su forma de actuar, por lo que hace, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Es decir, que se vería quién era en verdad un sabio, ¿no? Por su resultado, por el resultado que darían los que se mantuvieran firmes en la fe y en la verdadera sabiduría de Dios. No en aquellos que se comportaban, dice, como los jóvenes insensatos de las plazas, ¿sí? Dice que confunden a otros, ¿no? Sin saber lo que quieren. Les tocan la flauta y no bailan. Los endechan y no lloran. Endechar era una expresión que se utilizaba principalmente en los funerales, ¿no? Endechar era una expresión de dolor, de lamentación, ¿sí? Entonces por eso dice, los endechan y no lloran. Dice, no, les ponen flauta y no bailan. Y cuando se trata de llorar, ni lloran. Dice, o sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan, no? Coloquialmente yo les diría que está diciendo, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, ¿no? O sea, como les dijo también una vez a los fariseos, dijo, ustedes, dice, no dejan entrar al reino de los demás, ¿no? Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los demás. Así les dijo a los fariseos. Ni entran, ni dejan entrar a otros. Es lo que les estaba diciendo aquí el Señor. Por eso el Señor les hace saber esto de manera más sabia, ¿no? Diciéndoles esto a la generación que prácticamente les está diciendo no tienen remedio, ¿no? ¿A qué hago? ¿A qué será semejante esta generación? Dice, no tienen remedio ya, ¿no? Son incrédulos, faltos de sabiduría, como esos jóvenes que andan ahí nada más, ¿no? Confundidos. Por eso les dice, Juan ni comía pan ni bebía vino, y decís tiene demonio. Y vino el Hijo del Hombre, come y bebe, y decís, este es un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. A ver, ¿qué querían? Les dice, ¿no? A ver, Juan no bebe vino, yo sí bebo vino y a mí ya me traen como, ¿no? Él nada más comía langostas, y yo, que como y que hago todo, también me dicen que soy un amigo de pecadores, de publicanos. Nada quieren, ¿no? Y fíjense, este punto lo quiero también tocar. ¿Qué estaban diciéndole? Porque les estaba diciendo el Señor Jesús,
Me dicen amigo de publicanos y de pecadores, ¿no? Porque bebo vino y como comilón y bebedor de vino, me dicen. Este título que le estaban poniendo los fariseos y sus enemigos era de manera maliciosa, fíjense. Querían ellos ponérselo como a forma de burla, ¿no? Pues, amigo de pecadores, comilón, bebedor de vino, amigo de los publicanos. Fíjense, era de veras algo que lo hablaban de él con malicia. Y el Señor Jesús lo estaba repitiendo para hacérselo saber. Y fíjense lo que iba a hacer el Señor. Un título de burla, despectivo que le estaban poniendo, lo iba a hacer un título de gran compasión. Lo iba a convertir de ser una burla a un título de gran compasión. Hasta el día de hoy. Porque es un título que acompaña a nuestro Señor Jesús y que habla de nosotros. ¿Sí? El Señor Jesús hoy es precisamente el amigo de los pecadores, ¿no? ¿Se dan cuenta? El amigo de pecadores. Él pudo transformar ese título de burla en un título de gran compasión y de mucha honra, que hasta el día de hoy nosotros podemos reconocerlo y nos podemos gozar por decir: el Señor Jesús fue el amigo de los pecadores. Vino por los pecadores, no por los que, ¿qué les dijo? Los que están sanos no necesitan de médico, ¿no? ¿Quién necesita un doctor cuando está sano? Yo vengo por ellos, por los que están enfermos, por los que necesitan de mí. Eso hace nuestro Señor Jesús, y sabemos bien que lo hizo con un testimonio hermoso, hasta dar la vida por nosotros, hasta dar la vida por sus amigos pecadores, ¿sí? Y sabemos que lo dice, lo menciona también, ¿no? Juan 15:13, no sé si lo tengo ahí, ese ya no lo puse. No, ¿verdad? No. Juan 15:13, acompáñame a verlo. Juan 15:13, el Señor Jesús lo dijo ahí, fíjense, y lo cumplió. Sabemos que el Señor Jesús no solamente hablaba, sino de verdad predicaba con el ejemplo. Vivía lo que decía. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Gracias, Gaby. ¿Se dan cuenta? Nadie tiene mayor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ese hombre al que le pusieron ese mote para burlarse de él, amigo de pecadores, comilón, bebedor de vino. Ese hombre mostró en verdad ese amor verdadero. Sí, soy amigo de los pecadores, y tan amigo que voy a dar mi vida por ellos. No hay mayor amor que que el poner la vida por nuestros amigos. Esa fue la decisión de amor que tomó nuestro Señor. El pacto que Dios hizo con el hombre para salvarlo. Fue ese ángel del pacto que fue predicado por Malaquías, era Él cumpliendo ese pacto de amor con nosotros para darnos vida eterna. El pacto de gracia, donde entregó a su unigénito Hijo para redimirnos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, ¿no? Mas tenga vida eterna, vida eterna. Eso fue lo que hizo Él, gran amor. El hombre del que se burlaban, el hombre amigo de los pecadores, en verdad fue el mejor amigo que podemos tener hoy. Es Jesús quien nos dio vida eterna. Amigo de publicanos, pecadores, no solo comió y bebió con ellos, sino que también los salvó muriendo por ellos y por nosotros en la cruz. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Permíteme orar por ti. Permíteme orar por ti este mensaje tan hermoso. Después de ver que el Señor Jesús hace tantos milagros y maravillándonos, vemos que sigue haciendo cosas maravillosas aún en la vida de los afligidos, ¿no? Y de un afligido al que Él consideró el mayor entre los nacidos de los nacidos de mujer, ¿no? En Juan, aún ahí en la cárcel. Cierra tus ojos.
Padre Celestial, amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque pudimos ver un momento hermoso, Señor, en el cual, sí, quizá Juan el Bautista no fue liberado, y sabíamos que tú podías haberlo hecho, Señor, porque veníamos de ver cómo sanaste a un hombre con tu pura voz, Señor, con tu palabra, al siervo de un centurión, como con tu palabra también, y de manera presencial le dijiste a un joven, levántate y anda, que fue el hijo de la viuda de Naín. Pudimos ver milagros, hemos visto milagros enormes que tú haces, y lo mismo sintió Juan seguramente. Veía que seguías obrando y haciendo cosas maravillosas, y él encerrado en la cárcel. ¿Qué pasaba? Seguramente dijo, ¿qué está sucediendo? Y mandó preguntar si eras tú el Mesías. Imagínate cómo flaqueó su fe cuando a él le había sido mostrado que eras tú el Mesías. Él había dicho que tú eras mayor que él y eras el que había sido enviado, que no era ni digno de desatar la correa de sus sandalias. Y aún ahí falló, aún ahí flaqueó, pero fuiste tú, Señor, con tu amor, quien lo mandó consolar, diciéndole lo que habían visto todos, que los ciegos veían, que los sordos oían, que los muertos eran resucitados, que el evangelio se predicaba a los pobres. Señor mío, cambiaste ese lamento en darle la seguridad de su salvación, diciéndole, todo lo que hiciste valió la pena, Juan. Padre mío, esa misma palabra que hoy hemos visto, que hemos recibido, Señor, queremos recibirla nosotros. Que en esa situación que hoy estamos viviendo, Padre, cada uno de nosotros, en cada cosa que creemos, Señor, que ya no hay posibilidad, en esa cárcel que no se puede abrir, que tiene doble cerrojo, que está oscura y que no podemos ver cuándo podemos salir, en donde todo se pone difícil, todo se pone oscuro, ya sea por enfermedad, por cuestiones de nuestra vida, por trabajo, por nuestra familia, por nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en lo que estemos pasando, Señor. Aún ahí, en esa oscuridad, en esa cárcel, que podamos recibir, Señor, ese consuelo tuyo y esa seguridad de que tú precisamente viniste a libertarnos de peores cárceles, Señor. Porque hay cárceles que son cárceles y condenas de muerte, que es la que nosotros teníamos segura, Señor. Es lo único que tenemos seguro, Señor, es que merecemos la muerte. Pero aún ahí, Señor, tú viniste y como amigo de pecadores, mostraste el mayor amor que existe, que tú mismo lo dijiste. No hay mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Señor, te pedimos, Padre, que en esa cárcel, en esa situación, podamos ver tu luz, que volvamos a fortalecernos, que volvamos, Señor, a recibir esperanza y fe de tu palabra, de tu bendita palabra, de lo que pudimos hoy leer, de lo que pudimos escudriñar, de lo que pudimos meditar, Padre. Tú hiciste eso, Padre, con tanto amor, que te entregaste por nosotros. Y Juan podía saber, Señor mío, que ya era salvo. Quizá no supo, Señor, que ibas a morir por él. Murió antes que tú, le cortaron la cabeza. Pero, Señor, antes de morir pudo saber que habías hecho lo correcto, que había predicado lo que Dios le había mandado y que era verdad, porque tú se lo dejaste saber. Tú eres el Mesías prometido. De esa misma manera, Señor, te pedimos que nosotros también podamos vivir agradecidos, porque no nacimos antes, Señor.
No nacimos durante el Antiguo Testamento, nacimos ya en el Nuevo Testamento. Y hoy sí sabemos, Señor, que tú moriste en la cruz. Qué gran ventaja nos has dado con tu bendita palabra, Señor. Gracias por eso. Que vivamos agradecidos por eso, Señor. Reflexionemos, Padre. Haznos reflexionar. Que nacimos ya conociendo, Señor, algo que había sucedido, que hoy tenemos esa oportunidad, Señor, de sentirnos más seguros, porque sabemos que moriste por nosotros y hemos aceptado el sacrificio que hiciste en la cruz. Y que cualquier prueba, cualquier cárcel, cualquier oscuridad, Señor, en la que debamos pasar, podemos estar seguros, Señor, de que tú nos liberarás y que en el día maravilloso del Señor estaremos contigo en tu presencia. Y no solo por un tiempo en la vida, Señor, en la tierra, sino por la eternidad. Por la eternidad en un gozo interminable al lado tuyo, Señor. Te pido, Señor, que nos aumentes la fe de esta manera, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por glorificar tu nombre una vez más aquí en la vida de tus hijos amados que hoy se vinieron a reunir, que hoy están escuchándote, Señor, a ti. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén.